Continuamos con la parte B. Dice así la parte B. El Dios de Israel prometió quebrantar a Gog y a su ejército. Los versículos 3 y 4 muestran parte del mensaje que Dios mandó a proclamar en contra de Gog. Lo que dice allí nos trae lecciones que podemos aprender. En el versículo 3, el Señor tiene una palabra que decir a Gog. Es importante aprender que toda conducta del hombre recibirá aprobación o desaprobación de Dios según corresponda. Aquí el Señor expresa su oposición a Gog. O sea, que no está contento con lo que este rey está haciendo. En este pasaje se refiere a pueblos enemigos de Israel. Podemos comprender que Dios es enemigo de los enemigos de su pueblo. En Éxodo capítulo 23, verso 22, el Señor le dice a su pueblo que si lo obedece, Él será enemigo de sus enemigos. Una buena lección aquí es que nuestra fidelidad a Dios se convierte en protección divina contra nuestros adversarios. Mire qué interesante. Nuestra fidelidad a Dios se convierte en un escudo en contra de nuestros enemigos. A pesar de que Gog parece un líder de confederaciones enemigas de Dios, el Señor Todopoderoso habla como quien tiene toda autoridad sobre los reyes de la tierra y castiga a sus adversarios. En el versículo 4, el Señor anuncia que quebrantará a Gog. Aquí el verbo quebrantar tiene sentido de hacer dar vuelta, como un jinete frena y hace girar al caballo al usar el freno y el bozal. Debemos entender que el Señor tiene autoridad sobre los reyes más soberbios y hace retroceder de sus campañas en contra de su pueblo santo. Muchas veces vemos que enemigos de Israel en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, que venían con todo, de repente les venía un espanto, oían un murmullo y volvían y retrocedían. Se abstenían de atacar al pueblo de Dios. Y este temor lo ponía el Señor en ellos para que no pudieran hacer daño a su pueblo. También eso pasa con nosotros los cristianos. Muchas veces se dispone cualquier persona a hacernos un mal, un daño, influenciado por la maldad. Pero Dios pone un temor en esa persona, un espanto, y esa persona no puede arremeter contra nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor es el que ha puesto ese temor, ese espanto en su corazón. Es sabio mantener una conducta humilde delante de Dios y vivir en obediencia a su palabra. También el Señor promete poner garfios en las quijadas de Gog, o sea, es como un anzuelo, como que lo trae, aunque sea a regañadientes, pero va a venir. Con lo cual muestra que lo prenderá para limitar sus acciones. Igualmente promete sacarlo. Podemos comprender que con la misma autoridad que el Señor sacó a su pueblo de Egipto, tiene también poder para sacar a Gog y llevarlo donde quiera. Nunca debemos vengarnos por nosotros mismos. El Señor es el que es el que hace justicia a todos los que padecen violencia. Dice que Él tomará acción conforme a su divina sabiduría y poder. Ahora, algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta nosotros los cristianos, y es que nosotros, a pesar de que tenemos, ¿verdad?, o en derredor, personas que influenciadas por el enemigo tienden a tomar acciones que nos perjudican, pero nosotros debemos recordar que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, no tenemos enemistades con la creación de Dios. No estamos enemistados con la creación de Dios. Recuerden que tanto al malo y al bueno ha hecho Dios. Es su creación. De manera que nosotros no estamos ensañados contra la creación de Dios, sino que nuestra lucha es contra principados, potestades y gobernadores de las regiones celestes, espíritus de las tinieblas.
que son los que influencian a las personas para tomar acciones contra nosotros. De manera que ya en este tiempo del perdón, de la gracia y de la misericordia, la oración que nos corresponde no es la oración imprecatoria que muchas veces el mismo David elevaba a Dios contra sus enemigos, sino la oración de la misericordia que elevó Jesús en la cruz del Calvario cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto es importante tenerlo en cuenta. En la segunda parte del versículo 4, Ezequiel profetiza que Dios sacará también el ejército de Gog. Este enemigo aparece con un ejército